¿Qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión haremos una reparación sencilla. Vamos a cambiar el seguro de traba de un esmeril modelo GWS 2200-180. Al perder el resorte y su botón, el perno quedó libre y choca con la corona. ¿Quieres ver cómo lo solucionamos? Quédate y empecemos. El seguro de traba es muy importante, ya que nos permite trabar el eje. Gracias a él podemos cambiar el disco de manera sencilla con apoyo de la llave. Este componente se cambia en casos como este o también cuando presionamos el seguro y se barre. Este último pasa por el desgaste del perno. Comenzamos a desarmar el equipo retirando los tornillos. Después removemos las tapas y quitamos los carbones de ambos lados. Con ayuda de un destornillador y una punta Torx T25, retiramos los tornillos del cabezal para remover esta pieza. Cortamos el plástico de lo que quedó del botón antiguo para liberar el perno. Con el destornillador y la punta Torx T25 retiramos los 4 tornillos de la tapa del cabezal. El estado de la armadura es impecable, se nota que el equipo tiene muy poco uso. No será necesario cambiar los valeros, solo usaremos un soplador para retirar el polvo que pudiera haber dentro de la carcasa del motor. Estas son las piezas que vamos a instalar: el perno de traba, el O-ring, el resorte y por supuesto el botón de plástico. Lo primero que haremos será colocar el O-ring en el perno. Este componente ayuda a evitar que se fugue la grasa por aquí. A continuación, colocamos el perno en su posición original. Ahora, presentamos el resorte y el botón en su posición para proceder a fijarlos. Para fijarlo, aplico este truco. Coloco una extensión sujeta en el tornillo de banco para apoyar el perno por dentro. Por el otro lado, alineamos el botón y le damos un ligero golpe. Con esta acción quedará firme y en su lugar. El siguiente paso. Colocamos la corona en su lugar y nos aseguramos de que ensamble correctamente con el piñón. Colocamos sus 4 tornillos, los apretamos firmemente para que este cabezal quede completamente sellado. Colocamos su par de carbones para verificar el funcionamiento. Ahora podemos encender el equipo con total seguridad. Ya no existe el riesgo de que el perno choque con la corona, lo que hubiese ocasionado un daño considerable. Recuerden, una reparación a tiempo siempre ahorra dinero. Colocamos las tapas con sus respectivos tornillos, asegurando por completo la carcasa.
Completamos el armado colocando sus bridas y el puño lateral. Como pueden ver, el seguro cumple perfectamente con su objetivo, traba y regresa sin problemas, eliminando por completo el riesgo que tenía al principio. Con esta reparación nos despedimos. Nos vemos en el próximo video.